Voy a compartir de manera inmediata lo que es el Slash. Pero antes de empezar, una pregunta. A ver, empecemos a saludar personas aquí. Juan Oscar David Martínez. Oscar, ¿recuerdas la clase pasada lo que hicimos? ¿La actividad que hicimos? Sí, profe, pues toda la clase fue sobre la actividad de las empresas. ¿Cómo, Oscar? Que sí me acuerdo que fue básicamente la actividad que hicimos sobre las empresas. ¿Y exactamente qué fue o cómo? Pues digamos, conocer el sistema que usan las empresas y pues digamos en algunos casos saber qué productos venden, saber qué mejoras se le puede dar al sistema gerencial que puede tener la empresa y pues ese tipo de cosas. ¿Y recuerdas qué instrumento utilizamos para llegar a todo eso? A ver, Oscar, vamos a Eh, complementar con alguien. ¿Sí recuerdas o no? no, profe, es que no me acuerdo cómo se llama. Juan Nicolás Enrique Ortiz. Profe, el ciclo Nicolás, a ver, danos la mano. se llama ciclo económico, ¿no? Bueno, el mapa de renta, algunos lo llaman inclusive el mapa de ingreso, eh, estructura del ingreso, tiene varios nombres. Y nosotros decíamos que eso era como la renta básica, cómo se distribuía en una microeconomía. Y por eso vimos households, vimos los business y pues vimos todo lo relacionado con todos esos procesos. ¿O me equivoco, joven Nicolás? ¿Joven Nicolás? Perdón, profe, se te entrecortó. ¿Qué me preguntaste? Ah, sí, que vimos lo que era el flujo del mapa, pero no alcanzamos luego a tocar la demanda, joven Nicolás. No, profe, nada de la demanda. Hablamos fue como el tema de los costos, de los ingresos, tanto como para las empresas como para las familias. Ya, O en sí las de la demanda no la hemos tocado. listo. Pues joven Nicolás, precisamente eso es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a alargarnos, vamos a ver todo lo relacionado con la demanda. Y yo no sé si ya lo están viendo, joven Nicolás, ¿si lo está viendo? Jóvenes, Sí, señor. listo. Entonces vamos con la clase que a partir de hoy vamos a tratar ese tema de la demanda. Jóvenes, hablar de la demanda es hablar del cliente, del consumidor, del que entra a un mercado y toma decisiones, sus motivaciones, qué le gusta, qué no le gusta, los tipos de bienes que normalmente le gustan. Y en ese orden de ideas, pues empezamos precisamente con una reflexión que les traje hoy en clase, que me parece muy interesante. Y dice, camina y el mundo caminará contigo. Detente y el mundo caminará sin ti. Tú eliges. Bueno, ya lo hemos hablado varias veces. Sin lugar a dudas es un momento diferente, su generis en la historia del mundo, no de Colombia, del mundo. Y aquí algunos nos quedamos quejándonos o le echamos la culpa a los demás o al gobierno, no sé, alguien tiene la culpa. Y el hecho es que no avanzamos y mientras que estamos en ese proceso de echarle la culpa a los demás de lo que nos esté pasando, hay otras personas que se dan cuenta que es el momento de reaccionar, de cambiar y de tomar propias decisiones. Y siguen, y se adaptan y dan un paso adelante. Sí, Juan Camilo. Juan Camilo, creo que tienes el micrófono abierto. Y eso ya es una lección personal, jóvenes. Ya es determinar si ustedes se adaptan, si no se adaptan, si siguen, si no siguen. Después de esta reflexión, jóvenes, pues retomamos nuestra clase. Y en ese orden de ideas, podemos empezar a hablar efectivamente de lo que es un concepto básico y determinante de la microeconomía a partir de la demanda. Y para eso efectivamente tenemos que plantearnos algún elemento adicional. Y ese elemento adicional es un concepto que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso, todo el semestre. Eh, el señor Ronald Clase escribió un libro en 1936 que se llama Anatomy of the Firm y desde el mismo hace como la diferencia entre el corto y el largo plazo. Ese libro
pues es muy utilizado por muchas personas, inclusive hoy en día jóvenes, porque hace una reflexión interesantísima. Y para él sí existe una diferencia entre firma y empresa. Digamos que un concepto avanzado de empresa es firma para él. Según él, una firma anda siempre tomando decisiones de una manera lógica, estratégica. Uno debería pensar que todas las empresas hacen eso, pero no es así. No se actúan muy de manera espontánea, se adaptan de manera espontánea. Para él la firma es una empresa que es una organización que tiene su paso a paso siempre calculado de una manera lógica, estratégica. De hecho, tengo que hacerles un paréntesis y decirles que cuando su profe escribió la colección esa que les dije el primer día de clase, la presentación de las firmas asiáticas, yo utilicé el término firma pensando en esa explicación precisamente de Coase, porque las empresas normalmente en el sudeste asiático son muy cerebrales, muy estratégicas en su accionar. Entonces, por eso le puse el nombre a la colección del libro de firmas asiáticas. En cuanto al corto y el largo plazo, pues Rubén Coase hace una diferenciación básica y dice, mire, en el corto plazo, en este corto plazo, por lo menos un factor de producción en el año, o sea, en 364 días, porque no dice que hasta 365, mínimo un factor de producción no cambia. ¿Y cuáles son los factores de producción que le hace referencia? Tierra, que ya hablábamos eso en las clases pasadas y dimos ejemplos de qué era la tierra. Capital, que también dimos ejemplos de lo que es capital, trabajo, que hablamos de mano de obra calificada y no calificada, y tecnología, que lo veíamos como el cuarto sector asociado con la investigación y el desarrollo. Entonces él dice, si por lo menos en 364 días no cambian uno de estos factores, por lo menos uno, estamos en el corto plazo. Por ende, él dice efectivamente que el largo plazo es aquel periodo de tiempo en el cual de una u otra manera cambian todos los factores de producción. Cambia la tierra, cambia el capital, cambia la tecnología, cambia el trabajo. Entonces, ese es el concepto de aquí en adelante que vamos a utilizar en esta clase. Y otro elemento es, digamos, un principio, un supuesto de que se utiliza continuamente y de ahora en adelante. Sin embargo, antes de seguir les dejo el libro, la bibliografía del libro de Coase, que lo pueden encontrar además completo, que interese en internet, es The Nature of the Freedom Coase, Ronald. También les dejo aquí una lectura muy interesante, esta una definición y este un video, que habla efectivamente de lo que acabamos de comentar. Un principio, un supuesto que nos va a servir muchísimo para analizar, para estudiar, y como parte de la metodología de la microeconomía, es el ceteris paribus. Ceteris paribus. Para entender el ceteris paribus, que es un término en latín que significa todo lo demás constante, tenemos que pensar lo que se está haciendo hoy en día en los laboratorios con el COVID-19. En las ciencias naturales, cuando llega una muestra de sangre, no pueden analizar todos los agentes patógenos al mismo tiempo en una gota de sangre, porque no saben cómo afecta a determinadas células todas al mismo tiempo. Todos los agentes patógenos, todos atacando, no sabemos ni la dimensión ni el tamaño. Entonces se echa una serie de químicos y se va como aislando hasta que queda el virus que quiero estudiar. Lo mismo pasa en la microeconomía y en la economía. Si yo digo, por ejemplo, ceteris paribus, los precios del arroz en el éxito de la calle 80 de Bogotá, quiere decir que única y exclusivamente voy a analizar los precios del arroz en el éxito de la calle 80 en Bogotá. El resto todo permanece constante. El resto de precios de la economía, el resto de precios de los mercados, el ahorro, la inversión, las tasas, todo. Lo Profe, único se le que varía entrecortó son todo. los precios del arroz para ver que en ese precio me afecta al resto de variables. ¿Quién me, ¿Quién me está hablando, jóvenes? A ver. Profe, qué pena, es que no sé si sea solo a mí, pero a mí se me entrecortó casi la mayoría de la explicación. A mí también me pasa lo mismo, profe. Vale, Nicolás. Ah, caramba. ¿Y qué parte se le cortó, joven Nicolás? Profe, cuando empezó a explicar lo del ceteris paribus,
Paribus. Paribus. Mira, yo te lo pongo aquí en un círculo en rojo. Bueno, Nicolás, ahí lo estás viendo, mira. Ceteris paribus. Sí, señor. Bueno, ahora sí me están escuchando. Profe, es que se escucha un poquito entrecortado. Pero ahora se está escuchando o no, Brian. Sí, señor, ahora sí. Bueno, listo. Entonces, retomando lo que estaba diciendo, el ceteris paribus es un supuesto, un principio que se utiliza muchísimo para analizar la economía en general, pero particularmente en la microeconomía. Es un término en latín que quiere decir todo lo demás constante. Y para eso tenemos que colocar un ejemplo de lo que está sucediendo en los laboratorios hoy en día para detectar los efectos, el impacto del COVID. Lo que hace un laboratorio es que cogen una muestra de sangre, le echan una serie de químicos, y esos químicos lo que buscan es aislar este virus para que observar solamente este virus permita ver cómo afecta al resto de células. Y no todos los virus al mismo tiempo, a ver cómo afectan todo, porque no se ve el efecto neto del virus. Lo mismo pasa en la economía. Cuando yo digo ceteris paribus, los precios del arroz en el éxito de la calle 80 de Bogotá, quiere decir que lo único que voy a analizar y lo único que varía en mi estudio es el precio del arroz en el éxito de la calle 80 de Bogotá. ¿Para qué hago eso? Para observar cómo el cambiar ese precio del arroz me afecta al resto de variables de la economía o microeconomía, como en este caso. Si yo digo, por ejemplo, ceteris paribus, el precio de los tenis Adidas en Falabella de Colina Campestre o de Parque Colina, quiere decir que solamente voy a analizar lo que pasó por variación de los precios de los tenis en Falabella de la Colina. Joven Nicolás, ¿quedó claro? Más o menos, profe, sinceramente me enredé. A ver, ¿qué parte no entendiste? Dime, mire, profe, específicamente esto no lo entendí. En la parte de cuando que los tenis de Adidas en Parque La Colina se iban a entrar a estudiar, o sea, lo que quieres decir, si el ceteris paribus entra a estudiar algo en específico. Cuando yo diga ceteris paribus, quiere decir que solamente voy a analizar un precio en particular. En este caso, el ejemplo fue el precio de los tenis Adidas vendidos en Falabella de la Colina. Solamente esa variación de precios. Del resto, los otros precios de la economía, de la microeconomía, de Falabella, permanecen constantes. Solamente, ¿por qué, Nicolás? Porque quiero ver el efecto de ese cambio de ese precio en el resto de bienes que existen y de la economía. El ejemplo por eso era con respecto a la sangre y como una gota de sangre para tú analizar el efecto de un virus en particular, le echas químicos hasta que logras ese virus y cómo se impacta el resto de células. Aquí aislamos el precio de los tenis en Falabella para ver cuando cambian cómo afecta el resto de la microeconomía. Nicolás. Sí, profe, sí, 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 señor, ya quedó más claro. Bueno, muy bien. Entonces, en todo caso, joven Nicolás y jóvenes, si quiere repasar ese término, si le parece que hay que complementar algún tema de lo que dijo el profe, puede ver el video que está acá y que efectivamente le puede ayudar a entender lo que acaba de explicar su profe. Bueno, ¿cómo surge una curva o función de demanda? ¿De dónde nace? ¿Qué variables interactúan entre ellas para que al interactuar generen una función de demanda? Lo que vamos a hacer, y ustedes van a hacer en sus cuadernos o en sus computadores, donde necesiten, vamos a hacer un plano cartesiano. Pero antes de explicar este plano cartesiano, voy a devolverme un poquito en sus matemáticas
cuando estudiaban funciones. Y hablábamos que un plano cartesiano tiene 4 áreas, 4 niveles o espacios. Este 1, este 2, este que vamos a llamar 3 y este que vamos a llamar 4. Un plano cartesiano por lo general tiene o hace interactuar dos variables. En el plano 1, ustedes se dan cuenta que si el origen este es 0, de todas las coordenadas, todo lo que hay en este plano va a ser positivo. Porque en el eje vertical hacia arriba da positivo y en el eje horizontal de 0 para allá da positivo. Sin embargo, en el eje 2 vamos a ver que aquí da positivo, pero aquí da negativo. El eje horizontal da positivo, pero los valores del eje vertical de aquí para abajo me dan negativo. O sea, que muchos de estos valores me van a dar, y por eso lo voy a poner en este cuadro, negativo. Negativo, va a ser un valor negativo. Acá, del 0 para abajo y del 0 hacia la izquierda me da negativo. O sea que este valor también va a ser de tipo negativo. Y aquí me va a dar del 0 para arriba positivo y del 0 hacia la izquierda negativo. O sea que muchos de los valores me van a dar negativo. Yo no puedo decir, profe, ¿cuánto es menos 10 pesos? ¿O cuánto es menos 10 libras? Eso no existe. Entonces, la economía y particularmente la microeconomía utiliza el plano cartesiano donde los dos niveles son positivos. Tanto el eje vertical como el eje horizontal, los valores son positivos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que ustedes ya saben que el origen del plano cartesiano da 0. En el eje que ustedes llaman de las Y, si lo quieren llamar, o el eje vertical, normalmente para analizar se colocan los precios. Y en el eje horizontal o de las X van a colocar las cantidades. El hacer interactuar de manera infinita entre precios y cantidades me genera una función o una línea que es esta y que la vamos a llamar la función de demanda. La función de demanda. Una explicación. Si en alguna oportunidad esta D ustedes la ven como una D chiquita, es demanda de una persona. Del resto, la D grande es una demanda del mercado, que pueden ser de 2 personas en adelante. Si ustedes ven que yo hago un gráfico con una Q pequeña, es una cantidad de una persona. Y si es una P pequeña, es el precio que esa persona demanda en ese mercado solita, ella sola. Yo dije, la función de demanda, que es esta línea que acabo de dibujar, surge por la interacción de todo. Profesor, se le entrecortó, no se le escucha nada. Joven Luis, ¿hasta dónde escuchó? Sobre cuando estaba explicando lo de la P pequeña, que es de una Bueno, sola persona. ¿a todos les pasó lo mismo y a todas? Angie, ¿te pasó lo mismo? Angie, Angie Vanessa Solano. Sí, señor. ¿Te cortó también? Sí, profe, es que la mayoría de la clase, no sé si sea su señal o algo así, usted está hablando y se entrecorta y se va la voz. Claro. Bueno, ustedes Me tienen que pasa perdonarme, pero exactamente lo bueno, mismo a mí. deben entender, joven Luis, Nicolás, Angie, que hay cosas que se salen de las manos del profe. Yo igual voy a repetirlo, pero lo que puede estar pasando es que, no sé por lo que llovió tanto, no sé si es que hay mucha gente en el internet, no sé. Entonces el internet a veces la banda anda un poquito de exceso de demandantes, de ocupantes, y esa autopista se tapa. Y esa información, pues, en materia de IP, que es voz, seguramente entra entrecortada. Entonces, voy a hablar a partir del precio. Entonces, yo decía que cuando yo termine
o determine generar un plano cartesiano con P pequeña, pues hago referencia al precio que escoge una sola persona. No sé, Angie, si ya me escucharon. Luis. Sí, profe, ya. Gracias. Bueno, listo, ok, Angie. Y para entender cómo surge la función de demanda es todas las posibilidades que en este espacio cartesiano se pueden generar entre el precio y la cantidad, todas estas posibilidades. Entonces decía, bueno, una posibilidad puede ser a partir de P sub 0, por ejemplo. Si yo quiero saber en la función de demanda a qué corresponde este precio, lo que hago es que en puntos, no en línea continua, sino en puntico, yo les voy a explicar por qué, la llevo ese punto P sub 0 sobre la curva de demanda. Este punto lo vamos a llamar siempre punto A. ¿Por qué es importantísimo el punto A? Siempre que yo les pida análisis de micro, todo empiezo a analizarlo desde el punto A. Todo empiezo a analizarlo desde el punto A. A mí no empieza todo desde el punto B, no. Desde el punto A empiezo a ver qué fue lo que me explicaron. Entonces, vuelvo y digo, para entender cómo se genera esta función, proyecto el precio hacia la línea o función de la demanda y me genera un punto A. Ya sabemos que ese es el precio, pero ¿cuánto es la cantidad correspondiente al precio? Entonces cojo la curva de demanda y la proyecto en puntos intermitentes hacia el eje horizontal y eso equivale al Q sub 0. Dicho de otra manera, en este mercado, con este precio, yo pago P sub 0 en esta demanda y demando esta cantidad que es Q sub 0. Otra posibilidad puede ser aquí poner un punto que se vamos a llamar P sub. Si quiero saber sobre la curva de demanda cuánto corresponde a este P sub 1, proyecto en puntos intermitentes hasta la función de demanda. Ahí me surge el punto B. Si quiero saber ese punto a cuánto corresponde exactamente de cantidad demandada, lo proyecto en puntos intermitentes hacia el eje horizontal y eso me da Q sub 1. Varios elementos aquí importantes. El primero, ustedes ya están observando que efectivamente, normalmente, si subo los precios, fíjense, si subo el precio de P sub, porque aquí está el origen que es 0, si subo el precio de P sub 0 hasta un nivel P sub 1 y genero un punto B en la curva de demanda, me doy cuenta que disminuye la cantidad demandada. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Subo el precio de P sub 0 a P sub 1, pero en realidad lo que yo hice, desen cuenta ustedes, fue determinar que la cantidad que se pide por este bien disminuyó en esto que yo estoy dibujando, que es de Q sub 0 a Q sub 1. Es decir, cuando suben los precios y ustedes van normalmente a un supermercado y ven que un precio de un producto sube, que es pasar del punto A al punto B, normalmente en la cantidad demandada usted dice, yo no compro más ese producto o compro menos porque están subiendo de precio. Y en la gráfica, esto corresponde sobre el eje horizontal, el pasar de Q sub 0 a Q sub 1. Subida de precios normalmente me provoca una caída. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Ese paso del punto A al punto B. A ver, preguntémosle a alguien. Joven Laura Daniela Salinas, buenas noches. Hola, profe. Laura. Hola, Laura, profe. buenas noches. Buenas noches. Laura, sí me estás escuchando bien por lo que veo, pero yo no te escucho bien a ti. Tienes que hablar un poquito más cerca al micrófono. Bueno, Bueno, Laura, ¿sí entendiste lo que acabamos de explicar? sí, señor. Yo te hago unas preguntas y tú me dices, bueno, Bueno, Laura, ¿por qué escogimos el plano cartesiano que llamaríamos plano número 1 ujú. para hacer análisis en la microeconomía? Porque es positivo. ¿Por qué no el 2? ¿Por qué no el 3? ¿Por qué no el Profe, se te 4? entrecorta. Exacto. Y yo compré menos 10 pollos. Profe,
Profe, es que se te entrecorta y no te escuché lo que dijiste antes. Laura, ¿me oyes? Está un poco entrecortado. Que Laura, pero ahora sí me estás escuchando. Qué pena hoy, jóvenes, seguramente lo que les digo. Sí, que falla. No, vamos a esperar 2 minuticos a ver porque de pronto, como les dije, el internet está fallando o hay mucha gente utilizando internet en este momento en este país y se está cortando. Laura, ¿ahora sí me escuchas? Sí, sí, señor. Listo. Bueno, me decías entonces que plano 1. Perfecto la explicación en la que dijo Laura. Porque los ejes que se utilizan son los positivos. Yo no puedo decir, Laura, explícame la compra de menos 10 zapatos, ¿cierto? Ujú. O pagaste menos 10 pesos. Eso no existe. Bueno, lo segundo, Laura, en este plano cartesiano, ojo con lo que te voy a decir. En el eje de las X o el eje horizontal, normalmente, ¿qué variable debe ir? ¿La cantidad o el precio? El precio. ¿Cuál es el horizontal de este plano cartesiano? Pues El eje horizontal, Daniel. Yo estoy viendo ahí qué letra. ah, la cantidad. La cantidad. Y en el eje Y o vertical, ¿cuál? ¿Qué varía? El precio. Los precios, ¿cierto? Bueno. Dijimos, hagamos un primer análisis, generemos una función de demanda, que es esta línea verde, ¿cierto? Que la llamamos D. Ujú. Y decíamos que sobre el eje de los precios íbamos a colocar un ejemplo con P sub 0, ¿cierto? Sí. Y que para saber qué correspondía a Q teníamos que proyectar en puntos intermitentes ese precio hasta que llegáramos a la función de demanda. Ujú. Ahí creábamos un punto A y de ahí deslizábamos hacia el eje horizontal para saber qué cantidad correspondía, que es Q sub 0. Ajá. ¿Cierto? O sea, estoy por acá, mira, lo que estoy marcando es esto. Que en ese punto siempre, Daniela, jóvenes, siempre empiezan todos los análisis. Donde me pongan A, yo analizo desde ese punto. Bueno, hasta ahí vamos bien, Daniela. Y decíamos, veamos una situación en que el precio sube de P sub 0 a P sub 1. ¿Sí lo viste? Ujú. Bueno, todo esto se incrementa el precio, todo esto. Para saber sobre la función de demanda que corresponde, cogíamos el precio P sub 1 y lo proyectamos al punto B. Sí. ¿Cierto, Daniela? Sí, Bueno, señor. y que para saber la cantidad correspondiente de demanda, ¿qué hacíamos? Pues ahí dice que si el precio es más alto, la demanda del producto baja. De acuerdo, pero para ver, este es P sub 1, ¿cierto? Para saber el equivalente a Q sub 1, ¿qué hago? Proyecto el P sub 1 sobre la función de demanda, que es el punto B, ¿cierto? Ujú. Y desde el punto B, proyecto hacia abajo, hacia el eje horizontal, hasta que llego hasta las Q y aquí paro. Este sería el Q sub 1. Entonces, fíjate lo que pasó, Daniel. Al subir el precio, disminuyó la demanda. ¿En qué disminuyó la demanda? De Q sub 0 a Q sub 1. ¿Tú crees que eso normalmente sucede en cualquier mercado? Normalmente, que cuando suban los Mm, precios uno compre menos. sí. Claro. Entonces, Daniela, eso es lo que se llaman bienes, insumos o servicios normales. Eso es un bien normal, eso es un insumo normal. ¿Qué qué? Que aquel bien que al subir los precios bajan las cantidades. ¿Sí quedó claro, Daniela? Sí, señor. Vale. Gracias, Daniela, muy amable. Bueno. Bueno, ahora vayámonos a un ejemplo que sea al inverso. Y de ahí vamos a deducir otras cosas. Y en este ejemplo, vamos a crear aquí otro ejemplo. Vamos a utilizar un slide que esté vacío para que tengamos todo el campo para hacerlo. En este ejemplo vamos a utilizar un caso que sea al revés. Entonces, lo mismo, jóvenes, dibujen en su cuaderno un plano cartesiano. Pum.
Ya sabemos que un plano cartesiano en el origen vale 0, que en el eje Y siempre vamos, y que en el eje X vamos a colocar la Q. Perfecto. Y que la interacción entre uno y otro genera una función de demanda que la vamos a llamar D. Esto es lo que hemos dicho hasta ahora. Otra cosa muy importante, jóvenes, en esta función tenemos esta relación funcional. Tenemos esta relación funcional. Es decir, en esta relación de precio-demanda, Q es igual a F de P. Dicho de otra manera, jóvenes, en una función de demanda, la cantidad se modifica, reacciona, cambia por cambios en el precio. Eso, aunque ustedes lo vieron seguramente en matemáticas funcional o matemáticas de las funciones, quiere decir QF de P. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad varía en función de los cambios del precio. QF de P, no al revés. No es que cambie la demanda, no. En microeconomía uno analiza QF de P, es decir, por cambios en el precio, ¿qué pasa con la demanda? Dijimos que vamos a hacer un caso al revés de lo que hicimos anteriormente. Entonces, fijemos aquí unos valores diferentes. Digamos que este es P sub 0. Sobre el eje de los precios fijamos el P sub 0. Y para saber cuánto es la demanda, proyecto en puntos intermitentes, hacia la función de demanda. Ahí paro. Y ahí digo, profe, ahí empieza punto A, profe, ahí empieza toda mi historia. Listo. Yo pregunto, a ese precio, ¿cuánto demanda la gente? Entonces, cogemos los puntos intermitentes y lo proyectamos hacia el eje horizontal o de las Q sub 0. ¿Qué quiere decir? Que a un precio sub 0, la demanda está en el punto A y en cantidad es Q sub 0. Eso es lo que me está diciendo. Ahora el precio varía, pero esta vez el precio disminuye. Entonces llamemos aquí P sub. P sub. Si yo quiero saber ese P sub 1 a qué corresponde en su función de demanda, lo proyecto en puntos intermitentes hacia la función de demanda. Y cuando la toque, paro ahí y aquí será el punto B. Y si quiero saber en unidades, cuántas unidades de cantidad de ese producto significa, cojo la función de demanda y la proyecto hacia el eje horizontal hasta que corto el eje horizontal y ahí será Q. Como la relación en una función de demanda es QF de P, quiere decir que una caída, equivalente a todo esto, una caída en los precios de P sub 0 a P sub 1 me ha provocado que al caer los precios de ese bien, las personas aumenten su cantidad de demanda y es la diferencia entre Q sub 0 y Q sub 1, que es todo esto. Es todo esto, hasta acá. Eso es lo que normalmente haría la gente. Preguntémosle a alguien. Joven Brian Camilo, ¿ya me está escuchando bien? Sí, señor. Brian, eso sería lo que normalmente pase, que cuando caigan los precios la gente demanda. Normalmente eso es lo que pasa. Sí, claro, profe, porque pues sale más económico. Exactamente, esa es la lectura de lo que normalmente pasa. Entonces, de aquí salen varias cosas, joven Brian. La primera, la relación que se determina, que se observa en una función de demanda, está determinada por la función matemática Q igual a F de P. La cantidad de demanda, ¿cómo varía cuando cambia el precio? En ese caso existen dos posibilidades básicas. Uno, cuando sube el precio, normalmente cae la demanda. Cuando baja el precio, normalmente aumenta la demanda. Esos bienes, esos insumos, esos servicios que reaccionan de esa manera, como lo acabamos de decir en estos dos escenarios, se llaman bienes normales, o insumos normales, o servicios normales. ¿Cuáles son? Repito, aquellos que si sube el precio, baje la demanda,
y cuando baja el precio, sube la demanda. Si lo ponemos en términos de lo que puede ser las variables microeconómicas, lo podemos decir de esta manera. Que normalmente la economía, microeconomía, funciona con bienes de esta naturaleza. No se olvide que es QFDP, o sea, el cambio empieza por el precio. Si sube el precio, cae la demanda, normalmente. O, si baja el precio, sube la demanda. Esto es lo que normalmente suele suceder en una microeconomía, en un mercado. Cuando los bienes, cuando los insumos reaccionan de esa manera, estamos hablando de bienes normales, insumos normales, servicios normales. Lo otro que podemos decir es que efectivamente la función de demanda es la unión de todas las posibilidades de los precios sobre una línea en relación con todas las cantidades posibles, que sería todo esto hacia abajo, con todo eso. Pero por temas metodológicos, pues yo no voy a unir todos los precios posibles porque eso no cabe. Entonces, siempre voy a coger dos situaciones particulares. Lo tercero, esto puede suceder en un mercado que actúe físicamente o que actúe, como ya vimos un ejemplo, virtualmente. Lo cuarto, perdón, esto actúa entre fechas diferentes. O sea, para que cambien los precios, puede ser entre fechas diferentes. Esto puede ser un mercado que se modificó entre el 1 de febrero y el 1 de abril del 2020, por ejemplo. Jóvenes, ¿quedó claro esto? Démosle a alguien porque es que a mí me gusta preguntar. Joven Andrés David Rodríguez, buenas noches. Andrés David. Andrés David Rodríguez. Bueno, pues qué bueno. Busquémoslo, qué Sí, profe, caramba. sí, señor. Ah, bueno, joven Andrés, ya le iba a mandar su mensaje y todo. Andrés, ¿quedó claro hasta acá? Sí, profe, claro. Bueno, yo te voy a hacer un par de preguntas y tú me respondes. Ya sabemos que la función de demanda, la D mayúscula, surgen en interacciones entre el precio y la cantidad en un plano cartesiano. De ahí surge esa función, todas las posibilidades que haya. ¿Cierto, Andrés? A ver, ¿qué pasó con el joven? ¿Se me fue? ¿Me estás oyendo? Jóvenes, ¿me están oyendo? Sí, señor. Sí, señor. Brian ya me respondió, Sí, Laura señor. también. El único que no respondió era con el que yo estaba hablando, joven. Andrés. Andrés Felipe, ¿me oye? Sí, profe, pero Caramba. pues no estaba hablando conmigo, estaba hablando con otro Andrés. Pero, pero entonces el otro Andrés se me desapareció aquí el mapa porque, bueno, problema entonces los dos, Andrés Felipe, no hay problema. Listo, profe, hagámosle. Andrés, estábamos diciendo que en la relación entre cantidad y demanda se explica matemáticamente o funcionalmente por Q igual a F de P. ¿Qué significa eso? Significa que la cantidad varía función al precio. Ah, perfecto. O sea, no al revés, sino cuando varía el precio, la demanda reacciona. No, profe, no, ahí como dije. ¿Sí me escuchaste, Andrés Felipe? Sí, profe. O sea, lo que tú dices está perfecto. Es decir, aquí en una función de demanda, el cliente reacciona es a los precios, no al revés. Correcto, profe. Bueno, listo. Segunda pregunta. Normalmente, si suben los precios, ¿qué pasa con la cantidad? En los precios, la cantidad disminuye, normalmente. Normalmente, ¿cierto? Y si los precios bajan, La cantidad aumenta. listo, perfecto. Eso es lo que se llaman bienes normales, Juan Andrés Felipe. Sí, profe. Listo, esos son bienes normales o servicios o insumos los que reaccionan. Andrés Felipe, ¿esto solamente funciona ese análisis para un mercado de tipo físico, face to face, o para uno virtual yo lo puedo utilizar? No, también sirve para virtual. Vale. Para Dame un mercados segundo, Andrés virtuales. Felipe, que creo que Nicolás tiene una pregunta. Joven Nicolás Enrique Ortiz, cuénteme, ¿qué pasó? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, o sea,
a cómo se le nombra a ese trecho que hay entre A y B. ¿Qué nombre recibe eso? O el trecho que hay entre Q sub 0 y Q sub 1. No, simplemente eso es un gap de la cantidad. Ah, ok. Digamos que esos términos, Nicolás, no los quiero traer a clase porque yo les he insistido a ustedes que esta clase es más para ver los casos reales de las empresas que para yo decirles, por ejemplo, muéstreme la integral de A hacia B. Sáqueme el área debajo de A ante B. Y profe, pero para que no sáqueme. No, Nicolás, en esta clase el enfoque es asociado a casos de empresa, para que esto se vuelva práctico, porque si no, imagínate, yo no digo que no sea importante, está chévere, pero por lo menos el enfoque de esta clase es más para utilizarlo asociado a casos de empresa. ¿Vale, Nicolás? Sí, señor. Listo. Bueno, y siguiendo con ese tema, estábamos con Andrés Felipe. Andrés Felipe, todo va bien hasta ahora. Te estaba diciendo, esto no solamente funciona en mercados físicos, sino también virtuales. Otra pregunta, para que los precios cambien se necesitará un tiempo, ¿no? Un día, hasta un año. Hay mercados que cambian los precios nomás un año. O eso es puntual, eso es ahí mismo, instantáneo, cambian los precios de manera instantánea. No, profe, eso sí necesita el tiempo. Se necesita un lapso de tiempo en el mercado determinante. Andrés Felipe Mejía, gracias Andrés. Bueno, profe. Bueno, después de analizar todo esto, vamos a ver otro gráfico. Fíjense que en la pasada gráfico veíamos una línea perfectamente. O sea, era una línea sin ningún tipo de irregularidad en su formación. Esta función de demanda, que la vamos a llamar D, es irregular porque obedece efectivamente a una situación muy parecida a la de un mercado y está obtenida de datos de mercado en realidad. Pero yo creo que fijemos varias cosas acá. Primero, que mejoremos nuestro inglés, que repasemos nuestro inglés. Y para eso, joven Luis Alejandro Suárez, ¿me escucha? Sí, señor. Luis, ¿me da la mano con el tema del inglés o cómo hacemos? Uy, no, yo soy re malísimo para el inglés. Pero Luis, ¿qué pasa aquí en este mundo? Y entonces, negocios internacionales y se me queda en el inglés. No, pues para eso estoy acá, para aprender. Si su merced me dice, leo esto, pues yo lo leo así, lo diga mal y me corrige. Listo, y es que esa es la idea, Luis, que aprendamos los dos. Confíe en Eso, su profe que yo le doy aquí la mano y entre los dos sacamos esto al otro lado. Bueno, eso. vale, Luis. Yo lo pronuncio y tú dices, a mí me huele, profe, que esto quiere decir tal vaina. ¿Listo? Uy, hágale. Economics, economics tradition. Economics tradition. La economía tradicional. No, dejemos que alguien nos ayude, Luis. Eso, ¿Listo? eso de Vale. una. Angie Vanessa. Angie, ¿me escuchas? Sí, sí, señor. Angie, ¿nos das la mano en este rollo que nos metimos? Economics tradition. ¿A qué te suena eso? La tradición de la economía o economía tradicional. Exactamente. Exacto. Como tradiciones de la economía, ¿no? Como algo tradicional de la economía. Exactamente. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Angie, put quantity on horizontal axis, put quantity on horizontal axis, ¿qué querrá decir eso? Colocar la cantidad Sí, como en el plano horizontal, exactamente. Sobre, ¿no? Por el on. sobre el plano horizontal. Sí, señor. Exacto, sí, señora. Colocar put quantity sobre el eje horizontal, la cantidad. Y efectivamente, aquí lo que te está diciendo Ángel y jóvenes, bajo una tradición económica de análisis de la microeconomía, siempre que haga un plano cartesiano, no se le olvide en el plano horizontal colocar quantity. ¿Listo, Angie? Sí, Bueno, señor. sigamos. Ya entonces, chuleado eso, Angie. Pasemos al otro. Price on vertical axis. Price on vertical axis. Entonces, ese quiere decir que el precio va en el plano vertical. Exactamente. Exactamente. No, esa Angie está volando, man. La veo viajando y hablando inglés dentro de poco. Angie, sigamos y tú me sigues ayudando, ¿vale? Sí, sí, señor. Aquí yo te voy a ayudar especialmente porque es que esta palabra slop tiene varios significados.
Typically, demand curve slopes down. A ver, yo te voy a ayudar con esta parte del slope. Slope es como cuando uno ve como una curva y que cambia de tendencia, ¿no? Sí, señor. Pero en matemáticas, Angie, en matemáticas y en microeconomía, cuando yo hable de slope, estoy hablando de esta M. ¿Recuerdas qué es en matemática la M? No, profe. Si yo te digo que M es igual a esto, mira, y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. ¿Te suena eso? Mm, La pues no me acuerdo, pendiente. la verdad no me acuerdo, profe. La pendiente, Angie. Ah, ok. La pendiente. Entonces, si aquí dice typically demand curve will slap down, ¿qué te está diciendo? Que típicamente, que normalmente, ¿qué pasa? En una curva de Cuando demanda. cuando la curva de demanda va hacia abajo, o sea, la... Que normalmente la pendiente va hacia abajo. O sea, que una pendiente, normalmente una demanda, normalmente debe ir de izquierda a derecha bajando. ¿Cierto? Sí, señor. Y que si eso es así, ¿qué sucede? Higher price means lower quantity demanded. Que a mayor precio, o sea, mayor precio significa menor demanda de cantidad. Exacto. Menor cantidad demandada, ¿cierto? Sí, señor. Oh, Angie, volando. Angie, gracias. Bueno, Súper. Luis, ¿cómo nos fue con esa explicación de Angie? Luis Alejandro. Luis Alejandro. Profe, sí, señor. Es Me que imagino que estabas poniendo la atención a la explicación de Angie. Yo me sí, señor. imagino, porque una cosa es que no entendamos y otra cosa es que no le paremos bolas a los compañeros. Si yo te digo ahora sí, Economics Tradition, ¿qué es? La, la economía tradicional, y ella dijo otra cosa, o la tradición de la economía. Y Dijo, tradicionalmente en el estudio de la economía, ¿dónde va el precio y dónde va la cantidad en un plano cartesiano? el precio va a la X, creo que era. Luis, yo te acepto que el tema del inglés tenés. Y ojalá lo mejores porque por tu perfil yo sí, pues esperaría que mejores tu inglés y aproveches. Pero otra cosa es que te me distraigas y menos cuando un compañero tuyo ha hecho el esfuerzo de explicar las cosas. ¿Vale, Luis? Voy a pedirle aquí al favor a otra persona. Juan Brian, gracias por explicarme. Brian está en la jugada y me dice, profe, López pendiente. Brian Camilo, Brian, dame la mano aquí con esto, por favor, otra vez para Señor. repasar y que esto por última vez. ¿Cuál es la tradición económica? ¿Qué se sugiere que normalmente se haga cuando se estudia la microeconomía? ¿Que qué ejes vayan en el eje horizontal y cuál en el eje vertical? En el eje horizontal va la cantidad y en el eje vertical va el precio. Perfecto. Normalmente el slope down, o sea, la caída de la pendiente, ¿qué elementos máximos tiene con respecto al precio y a la cantidad demandada? Que cuando el precio es el más alto, ¿qué pasa? Cuando el precio es más alto, la demanda cae. Exactamente. Gracias, Brian. De nada, profe. Bueno, sigamos entonces, jóvenes. Les vamos a borrar lo que pusimos. Vamos a dejar esto aquí así. Lo vamos a borrar. Fin de la presentación. Listo, perfecto. Y volvemos, por supuesto, a nuestro gráfico original. Ya entendimos, sabemos que esto es igual Q igual a FDP, ya sabemos dónde va el precio, la cantidad. Si se trata de bienes normales o insumos normales, ya sabemos qué pasa cuando sube o baja el precio. Pero vamos a ver casos en particular. El primero de ellos lo vamos a señalar acá. Y es este punto. Fíjense que acá, y ojalá lo estén dibujando ustedes, es donde la demanda, la función de demanda, corta al eje de la Y o al eje vertical donde van los precios. La demanda aquí en este puntico que lo vamos a llamar, llamémoslo punto A para que no se nos pierda.
En este punto A, la función de demanda corta en el eje vertical al precio. ¿Qué está sucediendo ahí? Analicemos. Analicemos. Yo veo que tiene que ver mucho con lo que nos acaba de decir Brian. Aquí el precio está en su máximo nivel, fíjense. Precio corto de la demanda. Aquí está en lo máximo. Entonces, en ese punto A, el precio es lo máximo. Precio lo máximo. Pero si vemos si el precio es lo máximo y nos vamos hacia abajo, la cantidad vale cero. Fíjense, aquí cantidad no tiene ninguna cantidad. O sea, la cantidad es igual a cero. Perfecto. Está ahí bien. Vayámonos al otro punto, que sería este punto. A este punto lo vamos a llamar punto B. Aquí, si ustedes ven, jóvenes, la función de demanda corta el eje horizontal o el eje de las X, donde está la cantidad. La cantidad. Y aquí, en este punto, me doy cuenta que aquí Q es lo máximo. Es donde la gente demanda lo máximo. Aquí es Q máximo, mientras que yo veo que aquí el P está a nivel 0. Mientras que P es igual a 0 en ese punto B. Bueno, hasta ahí todo está bien, jóvenes. Pero por favor piensen, ¿qué caso de la vida real de una empresa puede pasar eso? ¿Qué caso en la vida? Ustedes son empresarios o empresarias. ¿En qué momento estratégicamente y por qué se ubican en un punto A? ¿Y en qué momento estratégico se ubican en un punto B? ¿Qué situación puede ser esa? A ver, preguntémosle a alguien con lo que no hayamos hablado. Juan Camilo Sabugal. Juan Camilo, ¿me escuchas? Sí, profe. Bueno, Juan Camilo, ¿con cuál se le mide? ¿Con el punto A o con el punto B? El B. El B. Listo. Entonces, yo lo voy a señalar y tú me dices, a ver, ¿es este punto que estoy señalando? Sí. Bueno, listo. Fíjate que ahí lo que estábamos observando es que la cantidad es máxima y el precio es igual a cero. Si tú estás en una empresa, ¿qué situación puede ser esta? El lanzamiento de un producto. Sí, señor. ¿Y cómo sería eso, Juan Camilo? Por eventos, digámoslo, no sé, algún concierto o algo, yo puedo ofrecer mi producto gratis y de esa manera la gente lo reconoce para ya después también determinar el precio que le voy a poner y la demanda que va a tener aproximadamente. Exactamente, Juan Camilo, tienes toda la razón. Lo que dice Juan Camilo es tal cual. Esta es una estrategia en la cual se quiere posicionar, se quiere dar a conocer, muchas veces hasta reposicionar un producto. Los empresarios calculan esta entrega porque fíjense que ahí es una producción máxima y dicen, bueno, de toda esta producción, un porcentaje es para regalar. Pero, entre comillas, ese regalo, si las ventas continúan los próximos meses en este nivel, recuperamos estos productos. Eso no se preocupen, con este precio, después de mercado, recuperamos eso que nos lo entregamos gratis. Muy bien, Juan Camilo, muy bien. Juan Camilo, ¿me escuchas? Sí, profe. Juan Camilo, pasemos al punto A. Ya se le midió al punto B, qué caramba, hagamos el punto A. Sí, hombre. Bueno, ahí nos damos cuenta que el precio, es al revés, ¿no? El precio es máximo y la cantidad es cero. Hay varias opciones ahí desde el punto de vista estratégico, hasta metidas de pata de un empresario. ¿Qué crees tú que está pasando ahí? El producto no tuvo éxito. Pero fíjate una cosa, el precio está en su máximo nivel. No, no sé. ¿No será que de pronto hay el empresario, muchas veces tú sales de producción o consultan el área de mercadeo? Ah, eso No pasa. consultaron los precios del mercado y les dio por decir y sacarse en el primer producto, la primera semana, sacarse todos los costos y ¡pum! Subieron a su máximo nivel de precio. O también, Entonces, Juan, eso puede pasar también cuando están estableciendo precios, como que aumentan el precio de un producto para ver si la gente lo compra. En ese eso periodo sí de es verdad. tiempo quitaría de esa manera la gráfica. Sí, sí, eso que dice Juan Camilo también eso es una probabilidad estratégica.
Es decir, nos ha ido de pronto hasta bien y llevamos el nivel máximo del precio a ver si la gente sigue comprando y lo que nos vamos a dar cuenta es que las ventas van a ser igual a cero. Perfecto. Hay otro escenario, Juan Camilo, que es que sale mucho de producción. Ustedes saben que cuando uno fija precios, pues hay varias fórmulas para hacerlo. Pero una de ellas es hablar con el jefe de producción y que le saque un precio original y le diga, mire, sáqueme un margen de ganancia mínimo del 5 o 6%. Usted que maneja producción, calcule los costos variables y fijos con un margen de ganancia del 5%. Y pum, el tipo le bota el precio antes de producir, Juan Camilo, antes de sacar la primera unidad producida, este hombre saca un primer precio que se lo va seguramente a su jefe superior. También puede ser otra posibilidad. Es decir, es un momento dentro de la empresa en el cual se ha sacado, se ha calculado desde una de las áreas el precio antes de empezar a colocar el producto en el mercado. ¿De acuerdo, Juan Camilo? Sí, profe. Juan Camilo, gracias. Un gusto. A ver. Listo, yo creo que esto quedó explicado ya, chuleado. Bueno, entonces, este es un caso de la vida real, ustedes se dan cuenta. Este es un caso en el cual se utilizó un Excel y la función de demanda es este es el verdecito que ustedes ven ahí. Y como decían los slop down, efectivamente aquí la demanda desciende, la demanda va hacia abajo por lo general. Siempre y cuando estemos hablando de una situación en la cual si los precios caen, la cantidad de demanda aumenta. Pero también se podría ver al revés. Esto es simplemente un caso para ejemplarizar y esto es efectivamente con el uso del ceteris paribus cómo se analiza el precio. Bueno, ahí todo bien, todo 5. Bueno, ya habíamos dicho, jóvenes, que eso o este comportamiento que consiste en que si el precio sube la cantidad disminuye o si el precio baja la cantidad aumenta, es lo que normalmente sucede en los mercados. Cuando los bienes son de esta naturaleza se llaman bienes normales o insumos normales o servicios normales, etc. Bueno, pues aquellos bienes que reaccionan de esa manera están dentro de lo que se denomina la ley de demanda. Entonces también aprendimos hoy qué es la ley de demanda. La ley de demanda es aquella que especifica o determina situaciones en las cuales al subir el precio, normalmente cae la demanda y al bajar el precio, sube la demanda. Cuando eso sucede, estamos ante la ley de demanda. Veamos a ver qué dice ahí. Ley de demanda, ceteris paribus, es decir, todo lo demás constante. Si los precios de un bien, que puede ser un bien final, servicio, disminuyen, normalmente la demanda aumenta. Listo, eso es. Ceteris paribus, al inverso, ceteris paribus. Si estos precios aumentan, lo que normalmente pasa es que la demanda disminuye. Eso es la ley de demanda. Esto es la ley de demanda. Y para entender mejor, vamos a seguir preguntando entonces. Joven Laura Daniela. Laura Daniela, ¿me escuchas? Sí, señor. Laura, vamos a echarle una repasadita a la ley de demanda. Bueno, Ujú. bueno. Según lo que acabamos de decir, Laura Daniela, partimos en nuestros análisis desde el punto A, B o C. Según lo que dijimos, si yo analizo y estudio un trabajo que ustedes me entreguen, yo empiezo a analizar desde el punto A, B o C. Desde la. Desde el A, ¿cierto? Listo, entonces empecemos ahí. Fíjate, Daniela, que en ese punto tenemos un precio que aquí en este ejemplo es peso 1. ¿Listo? Ujú. Aquí hay un error que yo quiero que ustedes no cometan y por eso ahora sí les voy a explicar. Cuando ustedes colocan líneas continuas como están acá, esto es lo que se llama también una función. Entonces, esto puede ser una función igual que esta otra que la vamos a llamar la función de demanda, o sea, son líneas continuas. Por eso, lo que se sugiere normalmente cuando ustedes determinen el precio con respecto a la cantidad, siempre cuando vayan a fijar ese precio y lo proyecten hacia la función de demanda, háganlo
en puntos intermitentes. Esa es la explicación. Listo, Daniela, muy bien. Entonces estamos con peso 1. Ya sabemos que sobre la demanda es el punto A, ¿listo? Sí. Y que si lo proyectamos desde la función de demanda hacia abajo, el equivalente en la cantidad demandadas es Q sub 1. ¿Listo? Hasta ahí claro todo. Sí. Y Daniela, date cuenta una cosa. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la cantidad ya le dicen lo que vayamos a ver se hace por unidades. Y lo que vayamos a fijar aquí se hace por precios, claro, por unidad. Listo, perfecto. Daniela, explícame por favor la ley de demanda en el caso de que el precio suba. ¿Cuál sería eso? Me voy hacia el punto B, me desplazo hacia el punto C. Explícame la ley de demanda cuando normalmente el precio aumenta. En este caso me voy al punto B o al punto C. Perdón, ¿me repites, por favor? En este gráfico, Daniela, Ujú. explícame la ley de demanda en el caso de que el precio aumente. ¿Iríamos hacia un punto B o hacia un punto C? Según este gráfico, según este. Si el precio aumenta, si el precio Sí, aumenta, las ventas por unidad disminuyen. perfecto, pero por eso, sobre la función de demanda me voy hacia el punto B o hacia el punto C. Es el, hacia el B. Hacia el B, perfecto. Mira lo que me está diciendo Daniela. Yo le digo, Daniela, explícame la ley de demanda cuando los precios aumentan. Me dice, mire, profe, es cuando en este caso, en esta gráfica, P1 va hacia P2. Y si usted llega en puntos, proyecta eso hacia la función de demanda, es en el punto B, profe, es acá. Y si yo quiero ver la nueva cantidad demandada, usted coge la función de demanda y la proyecta hacia abajo con puntos, y usted se va a dar cuenta que el punto es este donde está Q sub 2. Eso fue lo que dijimos, ¿cierto, Daniela? Sí, señor. Bueno, ahora, lo que tú me estás diciendo lo vamos a ver ahora en la gráfica. Y es, la cantidad de precio que aumentó es esto que estoy marcando en rojo, ¿cierto, Daniela? Sí. Bueno, y la cantidad de demanda que disminuyó es lo que se pasa de Q sub 1 a Q sub 2. Sí. ¿Sí está bien? Sí. Bueno, perfecto. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hecho? ¿Se cumple la ley de demanda, Laura? Sí, señor. ¿Estamos hablando de bienes normales? Sí. ¿Por qué? Porque pues es un producto, es un servicio, un bien. ¿Qué es un bien normal? Mm, mm. A ver, Daniela, preguntémosle a alguien que yo sé que nos da la mano. No te preocupes, a ver. Juan Andrés Felipe Mejía. Andrés Felipe, ¿me oyes? Sí, profe. Andrés Felipe, ¿estamos hablando de bienes normales en este ejemplo? Sí, sí, profe. ¿Por qué? Bueno, ¿Cómo sé que es un bien normal? porque pues lo que tengo entendido, profe, usted regirá, es que porque cumple la ¿Cómo? ley de la demanda. ¿Qué pasó, Juan Andrés Felipe? Profe, ¿me escucha? Ahora sí lo escucho. Ahora sí. Sí. Bueno, profe, pues tengo entendido y pues si algo usted me corregirá, profe, es que es porque cumple la ley de la demanda, es decir, que si se disminuye la cantidad, aumenta el precio. No, cuidado. Q igual a F de P. Q igual a F de P. ¿Qué significa eso, Andrés Felipe? La cantidad en función del precio. Entonces, no como tú lo dijiste, no es que varíe la cantidad y afecta el precio, sino es que cambia el precio y afecta la cantidad. Eso es Q Correcto. igual a FP y es la función básica de la función de demanda. Ok, profe. Y eso es un ¿Vale? bien normal, ¿sí? Sí, lo que tú dices está cual. Listo, profe. Exacto. Gracias, Andrés Felipe. Gracias, profe. Laura Daniela, ¿cómo nos fue con esa explicación de Andrés Felipe? No lo escuché muy bien, pero le entendí que
si cambia el precio, cambia la cantidad de demanda, Perfecto, pero en un bien normal, ¿qué pasa cuando sube el precio? baja la demanda. Baja la demanda. Eso es la ley de demanda. Tú misma, Laura Daniela, para terminar esto, quiere decir que en este gráfico, la otra posibilidad que se genera para un bien normal es bajar los precios, ¿cierto? Sí, Bueno, vamos a analizar nuevamente el punto B o el punto C para entender eso. el C. El C, ¿cierto? Entonces, mire lo que nos está diciendo aquí Laura Daniela, nos está diciendo, mire, profe. Ahora, la otra posibilidad de un bien normal que cumple, o sea, la ley de demanda es cuando bajan los precios, bajan de P1 a P3 y usted se da cuenta que aquí estamos hablando en un caso cuando se pasa del punto A al punto C, es decir, al bajar los precios, la cantidad demandada aumenta. Todo esto, profe. Todo esto. Mientras que esto se generó y se explica porque los precios disminuyeron entre P1 y P3. Eso fue lo que entendí yo, Laura Daniel, o estoy metiendo las patas. Sí, sí, señor. Eso fue lo que entendimos. Vale. Laura, gracias. Muy amable. Bueno, Bueno, ya está, Laura ya está volando con eso. Entonces, esto es lo que llamamos normalmente la ley de demanda, pero ahora vamos a aprenderla a decir en inglés. Law of demand. Y aquí lo que dice es direct inverse or negative relationship between the price of a good or service and the quantity demand of the good or the service. Y simplemente lo que dice ahí es que existe una relación inversa entre el precio y la demanda. ¿Y cuál es? Pues es esta. En sus dos posibilidades es esta. Cuando sube el precio, baja la demanda. Cuando baja el precio, sube la demanda. Con un ejemplo, piensen ustedes en una barra de chocolate. Entonces, en una barra de chocolate de la curva de demanda, fíjense que aquí le dicen, la barra, ahora estamos ya metiéndole valores. Dice, bajan los precios de 2 a 1 unidad monetaria. Y aquí vamos a aprender algo nuevo, jóvenes. Yo espero que todos tengan acceso a Internet en este momento. Ya sabemos que aquí van los precios, ya sabemos que aquí va la cantidad. ¿Si están accediendo todos a Internet? A ver, jóvenes. Sí, señor. ¿Sí están accediendo? Listo. Sí, Entonces, señor. entren, por favor, entren a Google. Entren a Google o Google, como la quieran decir. Listo. ¿Ya entraron ahí? Bueno, yo ya estoy ahí, jóvenes. Y van a colocar lo que yo voy a hacer en letra mayúscula. ISO 4217. ISO 4217. ¿Ya están entrando? Sí, profe. Vale, listo. Gracias, Oscar. Hagan clic ahí donde dice ISO 4217, no importa que sea en este caso Wikipedia, porque simplemente es una clasificación universal. Ustedes saben que las normas ISO son unas normas que surgen desde 1947 y que buscan estandarizar lo que tiene que ver con el lenguaje en materia de negocios, de seguridad de empresa, hoy en día inclusive ambiental, en términos ambientales. Y lo que dice el ISO 4217 es muy simple, es el acrónimo, o si quiero decir ustedes, las iniciales internacionales que tienen todas las monedas del mundo. Entonces, la oficina de las normas ISO reconoce símbolos por cada moneda. Dice, por cada moneda, hagámoslo así. Listo, por cada moneda. Entonces, por ejemplo, el caso de Colombia. Entonces, busquemos Colombia. ¿Alguien encontró ya Colombia? Y hace clic sobre Colombia porque ahí debe decir alguna otra cosa. Sí, profe, es COP. ¿Ya lo encontraste? André Felipe, que creo que es el que me está hablando. Sí, 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 pero pues, o sea, como tal no lo he encontrado, pero pues sé que es COP.
No, COP. pero busquémoslo ahí. Tú Profe, tienes toda la pero razón. Ya lo encontré, profe. Ya. profe, ya lo pasaste. Ah, perfecto, perfecto. ¿Está en letras mayúsculas o minúsculas? En mayúsculas, profe. En mayúsculas, ¿cierto? Profe, ya lo pasaste, profe. Es el Ya es que voy a 170, buscar profe. otra moneda Ah, ok. para explicarles. Ese es determinante, jóvenes, miren, se los dice ya la experiencia del profe que le ha pasado más de una vez y es mejor evitar. Muchas veces uno va a países jóvenes donde pues el idioma es muy difícil, ¿no? Uno va a Corea y aprende coreano a ver cuánto tiempo gasta usted haciendo eso. Pero uno va a las casas de cambio y las casas de cambio siempre utilizan el ISO 4217 y eso lo salva a uno. Entonces, ya sabemos que si hay COP, que salvo en Sudamérica, no creo que en Estados Unidos se encuentran COP. Pero fijo, van a encontrar esta moneda, el dólar americano. Entonces, hagan clic ahí y les va a salir que efectivamente el dólar americano, su acrónimo o su ISO 4217 es USD. También les valgo este que se utiliza en muchos negocios y en muchas propuestas de negocios, que los ven muchas veces, US y el signo de dinero. Les valgo USD y les valgo USD signo de dinero. André Felipe, ¿me recuerdas el de Colombia? Sí, profe, es COP. Es COP, el número 170. perfecto. COP, no se les olvida. Ahora sí busquémoslo acá. Si me paso, me avisan, por favor. Busquémoslo. Busquémoslo, eso está por acá. Si él me dice que 170, a ver. Por aquí, mira, aquí está. Hagamos clic. Y efectivamente, des en cuenta que acá aparece el COP. ¿Qué les quiero decir? Que necesito, por favor, que en esta clase se aprendan 3 o 4. Por lo menos el del dólar, el del peso colombiano y el euro. Ojalá alguna moneda que tenga que ver con el sudeste asiático. Entonces, si yo pusiera aquí COP, ya sabemos que es pesos colombianos. Si pongo USD, dólares americanos. Y si pongo EUR, son euros. Lo mismo, si coloco, por ejemplo, a ver, JPY, JPY, es la moneda de Japón que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama la moneda de Japón? El yen, profe. El yen japonés, exactamente. Entonces, ojalá por lo menos se aprendan esas 4 de memoria. Porque como les digo, uno muchas veces viaja y uno encuentra es por lo menos el USD, el euro y el JPY en todos lados. Y eso le sirve a uno muchísimo para saber realmente dónde está. Y si conocen el de Colombia, pues con mayor razón. Otra cosa muy importante. Cuando me hagan trabajos, cuando me coloquen cifras, ya no voy a esperar que me ponga profe y el peso colombiano. Colocan, hay 2 maneras de colocar esto. Colocan COP y la cifra. Entonces, por ejemplo, colocan esto. Yo ya sé que esto significa 1000 pesos colombianos. O lo van a ver muchas veces también así. Lo van a ver COP, el signo dinero, porque eso no es signo peso, sino signo dinero, y los 1000. Entonces, siempre se coloca primero el ISO 4217 y después la cifra. Pero en algunas partes colocan el ISO 4217, el signo dinero y la cantidad. Lo mismo para los dólares. Ya vimos que en los dólares inclusive aparece US y el signo de dinero, válido. En el euro lo mismo. O me colocan así o me lo colocan así. Pero siempre primero el ISO 4217. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Quedó aprendido eso? Sí, señor. Bueno, Brian, gracias. Listo. Entonces sigamos. Muy bien. Sigamos a ver cómo vamos. Vamos a retomar algunos temas, algunos conceptos que ustedes vieron en sus matemáticas, aunque ya lo revisábamos con Angie. Retomémoslo. Oscar David, ¿me escuchas? Oscar, Profe, sí, señor, sí, señor. Oscar, ¿qué querrá decir eso ahí en inglés ese título? ¿Te le mides? Remember the concept. ¿Cómo recordar el concepto? Exacto, recordemos los conceptos.
¿Te le mides a decir qué quiere decir esto? Changing in y as delta y. Dice que es cambiar Y por, o bueno, ¿Cómo? como del, ¿cómo? Sí, Exacto. ¿cómo? ¿Cómo? Fíjate lo que estamos diciendo, Oscar. Estamos diciendo que cuando uno dice cambios, dice que cuando haga cambios en Y, es lo mismo que colocar delta de Y. Es lo que me está diciendo. ¿Y abajo qué dice? Cambiar en X como delta X. Exacto. Entonces, de ahora en adelante, en cualquier trabajo que hagamos, sabemos que es delta de Y y delta de X. Perfecto, listo. ¿Y aquí abajo qué querrá decir, Oscar? Dice como de la definición, eh, queda pendiente, o bueno, queda pendiente, no, sino, sí, como que queda pendiente agregar. Slop. La pendiente está dada por... Sí, la pendiente, sí, la pendiente está por la fórmula que dan ahí. Exacto. Ya sabemos que universalmente la letra que dice la pendiente es la letra M. M minúscula. Y la fórmula sería chance en Y sobre chance en X, ¿cierto? Sí, Pero ya sabemos que chance en X en Y es delta de Y y chance en X es delta de X, ¿cierto? Pero fíjate una cosa muy importante, reclave para lo que vamos a hacer de aquí para adelante. En números es Y sub 2 menos Y sub 1, X sub 2 menos X 1, ¿cierto, Oscar? Oscar, una sí, pregunta. señor. En el eje de las Y, en una función de demanda, ¿va el precio o va la cantidad? Va el precio. El precio, ¿cierto? Entonces aquí lo que podemos decir es que una función de demanda, esto sería P sub 2 menos P sub 1. Y en cambio colocar X sub 2 menos X sub 1, ¿qué pondríamos? La demanda. Q sub No, 2 sí, la demanda. menos Q sub 1, ¿cierto? Sí, Y señor. ahí tenemos lo que sería la pendiente entre dos puntos en cualquier función de demanda. ¿Quedó claro, Oscar? Sí, profesor. Vale, Oscar. Oscar y jóvenes, si quieren revisar todo lo que acabo de explicar, tienen un video, tienen otro video, tienen una definición del propio Banco de la República y tienen otro video. 3 videos y una definición del Banco de la República. O sea que no hay disculpa que no hayamos entendido ya esto, porque pues lo que el profe, pues a veces el profe se demora y qué sé yo, claro, y el tema del internet y no se le oye, profe, lo podemos repasar en la casa. Muy bien. Bueno, jóvenes, para terminar, vamos a preguntar aquí algo antes de que se me olvide y pasemos al mercado y a un mercado individual. Juan Luis Alejandro Suárez. Luis, ¿quedó claro todo lo que explicamos? Sí, señor, pues más o menos. ¿Qué es lo que no entendiste? Lo que pasa es que pues sí le entendía y pues trataba de llevarle la idea, pero sí se le entrecortaba. Y pues no molesté más porque ninguno de mis compañeros se quejó, entonces debe ser mi interno. Ah, bueno, Luis. ¿Y qué parte no entendiste? Pues le llevo más o menos la idea. ¿Y en qué me quiere llevar la idea o cómo es eso? Pues le llevo la idea en lo que explicaba en la gráfica, en lo que Oscar le respondió a usted. A ver, yo te pregunto y confirmamos el conocimiento. Bueno, Luis, porque si no te quedamos con esas dudas. Luis, tú ya sabes lo que es una pendiente, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Ya conoces la fórmula, ¿cierto? Sí. ¿Cómo sería la pendiente entre dos puntos en la función de demanda? ¿Cómo sería la fórmula? Eh, sería demanda es X, ¿cierto? Sí. O sea, en este caso sería Q. Entonces sería Q. O sea, lo que yo miré atrás era que era Y, era P1 menos P0 menos P1
Y sobre Q1 sobre menos Q2, ¿sí es así? Sí. No, Luis. Luis, me preocupa. Me preocupa que no te veo concentrado en la clase. A ver, Brian Camilo, Brian, la misma Señor, pregunta. ¿Recuerdas lo que escribimos? Además que lo escribimos, es que lo dejamos en el enlace y lo hicimos acá hace un minuto. Y si no se escuchaba, pues quedó escrito acá. ¿Recuerdas lo que es la definición de la pendiente en una función de demanda? sí, profe, que Y equivale al precio y X equivale a la cantidad. Exactamente. Entonces, ¿cómo quedaría si yo pido la pendiente entre dos puntos, cuál sería la fórmula? P1 y Q1. Bueno, P2 menos P1 sobre Q2 menos Q1. Exactamente. Eso era. Gracias, Brian. Muy amable. Bueno, profe. Bueno, ok, listo. Espero que igual si hay dudas, por favor, revisen esta semana, revisen los videos. Cada tema, cada subtema ha tenido lecturas de las que no les guste leer o les cueste leer o haya problemas para leer, pueden escuchar o ver videos. Bueno, jóvenes, entonces sigamos. Aquí en este punto, jóvenes, lo que estamos diciendo es que efectivamente existe la demanda del mercado y la demanda individual. Y ya dijimos que un mercado mínimo lo ocupan dos personas. Dos personas. Entonces, fijémonos que en la primera columna dice precio de un helado. O sea, aquí el producto es el helado. O sea, ceteris paribus, el helado. Lo único que vamos a analizar del tema microeconómico en este ejercicio son los precios de los helados. Por favor, vayan haciéndolo en su cuaderno, háganlo en su casa, en donde quieran hacerlo. Pero les voy a pedir que en la columna de precios pongan el ISO 4217 que ustedes quieran. Ponen un ISO 4217. En este mercado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 precios. Pongámosle una fecha. Pongámosle entre enero, que esto es el cálculo entre enero 01 y abril 01. Estos datos surgieron entre febrero 01 y abril 01. Listo. De esta columna de los precios quiero que se den cuenta de dos cosas. Cuando el precio es igual a 0, es cuando más demandan en el mercado. ¿Y cuánto es el mercado? Nos vamos, saltamos y la cantidad de demanda es 19. Nos lo decía un compañero de ustedes. Esta es una situación en la cual la persona quiere que conozcan su producto. Entonces lo obsequia. Entonces, cuando lo obsequia, lo máximo que pide ese mercado entre enero primero y abril primero fue 19 helados. El COP lo ponen ustedes, 19 helados. Perfecto. Listo. ¿Quiénes hacen parte del mercado en este ejemplo? Ustedes lo van a poner con nombres diferentes y ojalá con apellidos. Aquí está Catalina y aquí está Nicolás. Listo. ¿Cuántas personas hacen parte del mercado? Catalina y Nicolás. ¿Cómo sé que ellos son los que demandan en el mercado cuando el precio es igual a 0? Catalina demandó 12 más 7, 12 más 7, 19 helados. Efectivamente. Cuando el precio es a 0, el mercado que lo componen estas dos personas demandan 19 helados. Así está bien. Perfecto. El precio sube a 50 unidades del ISO que ustedes hubieran colocado. En este caso, Catalina disminuye la cantidad de helados. Nicolás también disminuye y ahora ya no son 19, sino 16 helados demandados. Y así sucesivamente, por ejemplo, cuando demanda el precio es a 2, se demanda y el precio del mercado es a 2, ya Catalina pide nomás 4 helados y Nicolás va como por 3. 4 más 3 son 7 helados. El otro punto importante es el otro punto extremo, que también lo explicó un compañero de ustedes. Cuando el precio es demasiado y entonces ya se le va la mano al empresario y quiere testear si ese precio sirve o no, pero la manera de testearlo es que le subió tanto que Catalina no pide un solo helado y Nicolás compra uno solo. Fue lo mínimo que se compró en el mercado. O sea que el mercado, uno de ellos consumió 0. Por eso sabemos que es el punto máximo. Aquí está la demanda de Catalina.
Si ustedes se dan cuenta, aquí están todos los precios de ella y aquí están las cantidades demandadas de ella. Aquí están las de Nicolás, están los precios del mercado y la demanda de Nicolás. Y aquí está todo el mercado, están todos los precios que fijó el mercado más toda la demanda total que generó el mercado. Brian Camilo Moreno, Brian, creo que tienes una pregunta. Profe, qué pena, es que no entiendo la demanda del mercado en el punto A. Bueno, voy a volver a repetir. Bueno, Brian. Bueno, profe. Este es un ejemplo de un mercado, jóvenes. En este caso, el producto es un helado, o los helados. Está por unidades. No puse el ISO 4217 para que ustedes en sus casas el ejercicio lo hagan fijando el ISO que quieran. Yo no coloque de nada. Por ejemplo, coloquen panes de 250 gramos de la esquina en Bogotá, o coloquen arepas, no sé, lo que ustedes quieran, pero no coloquen el mismo ejemplo porque no se aprende esto de memoria. En los precios, que es la primera columna, aparecen todos los precios de mercado. ¿Esos precios cuándo se generaron? Se generaron entre, nuestro ejemplo, enero 1 a abril 1. Cuando el precio es 0, cuando no se cobra nada en el mercado, hacemos la flecha, ¡pum! La demanda del mercado son 19 helados. Catalina, que hace parte del mercado, y Nicolás, que es la otra parte del mercado, porque este mercado son 2 personas, son los que consumieron los helados. ¿Cuántos helados consumieron? 12 de Catalina más 7 de Nicolás, 19 helados. ¿Durante qué periodo? Entre el 1 de enero y el 1 de abril. Un valor intermedio que utilizamos fue cuando el precio llegó a 2. Fíjense ustedes, cuando el precio llegó a 2, Catalina consumió 4 helados, Nicolás 3. Entonces, el consumo del mercado es 4 más 3. 4 más 3 da 7. Cuando el precio fue máximo, cuando el precio subió y se le fue la mano al empresario, que fue 3. Catalina no demandó un solo helado, Nicolás demandó 1, o sea que 0 más 1 da 1. Esa fue la demanda del mercado. Ahora, veamos la curva de demanda o la función de demanda de cada uno de ellos. Primero el de Catalina. Miremos, cuando Catalina vio que en el mercado eran 3 el valor de unidades, que valía 3, lo que ustedes quieran, dice 47 dólares, euros, yenes, lo que ustedes quieran, la cantidad de demandadas iba a ser, sí, efectivamente. Ahí es donde la curva de demanda corta al eje vertical. Cuando el precio es el máximo, pero la cantidad de demandadas es a cero. ¿Y el otro punto extremo cuál es? Cuando Catalina demandó más. ¿Cuándo demandó más ella? Pues ella demandó más cuando el precio fue igual a 0. Y el precio igual a 0 es acá. Aquí es cuando la cantidad, cuando el precio, cantidad igual a 0, y el precio es el máximo. En Catalina. Y acá es cuando el precio es igual a 0, pero la cantidad demandada es la máxima por parte de Catalina. Lo mismo pasa con Nicolás. Esta es la función de demanda de Nicolás. Y si ustedes jóvenes, qué pena, pero creo que se cortó un momentico. Brian, no sé si con esa explicación te dejé claro. Sí, señor, ya me quedó claro. Listo. Vale. Yo espero que sea así, Brian Camilo. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer un ejercicio en grupos de A1, individual. Y van a hacer exactamente este cuadro, pero algunos elementos adicionales acá. Aquí dice, ejemplo de una curva. Entonces ustedes van a colocar el nombre. Curva de demanda de tal mercado. Curva de demanda de arepas Don Juaco en Bosa, Bogotá. Y en la parte superior izquierda, entre enero 1 a abril 1, o la fecha que ustedes quieran. Curva de demanda de arepas Don Juaco en Bosa y parte superior izquierda entre abril 1 y abril 15 del 2020, por dar otro ejemplo.
En este cuadro, la primera columna, ustedes van a poner aquí precio de arepas Don Juaco. Y aquí sí me colocan el ISO 4217. Entonces ustedes van a colocar, van a decir, profe, no, escogí euros, escogí dólares, escogí COP, yenes, listo. Mínimo acá 5 datos, pero fijo los dos puntos extremos. Cuando el precio es igual a 0 y cuando el precio es máximo. Cuando el precio es igual a 0 y cuando el precio es igual a el máximo nivel. O sea que les pido 3 valores intermedios, el precio igual a 0 y el precio máximo. Mínimo 2 personas, con nombre y apellido. Angie, creo que tienes una pregunta. No, profe, era eso, que cuántas personas debían de estar para hacer el mercado, o sea, para hacer complemento al mercado, pero ya. Gracias. Mínimo 2, Angie. Si quieres 3, no problema. ¿Listo? Y lo mismo, Vale. entonces ponen aquí el nombre, Angie, aquí el otro nombre, y lo mismo, más, igual, y aquí les da el mercado. Entonces, tantas arepas, pum, pum, listo. En la parte de abajo va a aparecer la demanda, aquí es el Catalina, pues de la otra persona que ustedes pusieron. Aquí demanda más. La demanda Nicolás, bueno, en la otra persona que ustedes escojan. Y esto es igual, fíjense que inclusive hasta la señal del igual. Es igual a la demanda del mercado. Y ponen el mercado. Pero ojo, dense en cuenta ustedes que en este ejemplo en la parte de abajo aparece la explicación. Lo estoy poniendo en un círculo rojo. Aparece la explicación. Lo mismo. Ustedes hacen sus cuadros y me explican los cuadros. ¿Qué mercado escogieron? Si se trata de un bien normal, de pronto escogieron fue un insumo, un servicio, qué personas hacen parte de ese mercado, qué les llamó atención de ese mercado que ustedes mismos hicieron. Entonces, todo con normas APA, es decir, el cuadro, si hacen cuadros chiquitos, cada cuadro con el número y el nombre. Entonces, este cuadrito chiquito se va a llamar precio de arepas, participación de Catalina. O si hacen un solo cuadro, al cual le dan el nombre de curva de demanda de arepas Don Juaco, en voz. Listo. Y ya saben la fecha en la parte superior izquierda. No se les olvide, cuando me manden ese trabajo, que lo suben a la plataforma, ya la voy a habilitar, ponen en la parte superior izquierda su nombre. No puede haber dos iguales, no puede haber dos donde los números sean, eso es imposible. Profe, es que yo pienso igualito. Somos almas gemelas, copia. Para mí eso es copia. Profe, tengo una pregunta. A ver, ¿quién me está hablando por acá? Joven André Felipe Yo. Mejía. Sí, profe. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda enviar por Excel? Sí, claro, claro, lo subes por ese. Pero, André Felipe, si lo haces igual con la explicación abajo, ¿no? Haces un cuadrito donde puedas explicar todo. Sí, claro. O sea, Digamos que lo que tenía pensado era hacer Sí, eso en sí, sí. Excel y abajito Perfecto. poner como la explicación de Sí, cada sí. gráfica. Perfecto, perfecto. Listo, Perfecto, profe. André Felipe. Sí, sí, perfecto. Sea en Word o sea en Excel, que, o sea, que el profe pueda abrirlo para revisarlo, porque si no lo puedo abrir, pues me lo mandan en PDF y yo no puedo revisar nada. Listo, profe. No, muy bien, André Felipe. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, jóvenes, creo que nosotros ya elegimos aquí un monitor o monitora de este grupo, ¿o no? Que sí nos hace falta que alguien nos esté dando la mano en eso. Nada, preguntémosle a alguien. Angie, ¿tú sabes si el grupo tiene monitor o monitora? No, No, profe, no tenemos. no tenemos, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer esa lección volando porque sí nos hace falta y van a darse cuenta por qué. Em, por el chat, por favor, propónganme dos nombres. Dos nombres como mínimo del grupo. Ustedes mismos van a elegir su monitor o monitora, eso sí que quede claro. A ver, ¿quién se propone a la una, a las dos? Un par de nombres ahí. Veo yo aquí el nombre de Brian Camilo. Ah, no, es que puso pendiente. Ay, ay, ay. Bueno, entonces preguntemos a las personas qué nombre propone. Juan Camilo Sabogal. Juan Camilo, ¿me oyes? Pero estoy claro, profe. Juan Camilo,
de las personas que tú conoces, ¿a quién propones para votar? A Laura Salinas. Laura. Listo. Va para Laura. Listo. Gracias, Juan Camilo. Ahora preguntémosle a Laura. Laura, ¿a quién propones tú para el puesto de monitor o monitora? A Felipe Mejía. Felipe Mejía. Entonces, Felipe Mejía. Listo. ¿Cómo vamos a hacer la votación? Muy sencillo. Cuando yo diga un nombre, levantan la mano, pero no pueden votar por los dos, profes, que Laura y Juan Felipe me caen muy bien los dos. No, esto es democracia, entonces votan una sola vez. Voy a pedirle que alguien me ayude a hacer el conteo. A ver. Angie, ¿me escuchas? Sí, sí, señor. Angie, tú me ayudas a hacer el conteo. O sea, yo cuento y yo te digo, ¿estoy contando bien o estoy contando mal? Porque, imagínese, su profe ahí que se descacha con eso. Vale. ¿Vale? Listo. ¿Quién, por favor, levanten la mano? ¿Quién vota por Laura? ¿Quién vota por Laura? Por favor, levante la mano. Ya. A ver, yo estoy contando 1, 4, 6, 7. Angie, ¿estoy bien? ¿7? Sí, sí, señor. Laura, 7. Listo, perfecto. ¿Quién vota por Felipe Mejía? Por favor, bajen la mano los que ya votaron, las que ya votaron. ¿Quién vota por Felipe? Laura es super fair play. Laura. Laura, yo voto por André Felipe también, entonces Felipe 2. Felipe 2 puntos. Listo. Juan Laura, ¿me escucha? Laura. Sí, señor. Vale, Laura. Laura, cuando terminemos la clase ahorita te quedas un ratico y te doy un dato adicional, pero tú eres la monitora escolar de los muchachos. Te voy a encargar que me recuerdes en 8 días que tengo que entregarles el dato y cómo vamos a hacer el parcial. Bueno, Empecemos por ahí. Entonces te quedas ahorita de últimas cuando terminemos la sesión y yo te doy un dato para complementar y pues agradecerles a todos por haber estado en clase. Y pues felicitaciones, Laura, el grupo te eligió. gracias. Bueno, entonces, Angie, gracias por estar en clase. Vale, profe, muchas gracias. Brian Camilo Moreno, gracias por estar en clase. Juan Gracias, Camilo profe. Sabogal, gracias a ti por estar en clase. Luis Alejandro Suárez, gracias por estar en clase. Nicolás Enrique Ortiz, gracias por estar en clase, Nicolás. Vale, profe. André Felipe Mejía, gracias por estar en clase. Oscar David Martínez, gracias por asistir. Andrés David Rodríguez, gracias por asistir a clase, muy amables. Vale, profe. Vale, cuídense mucho. Por Dios, no se confíen con esto que es la nueva realidad. No se confíen, por Dios, piensen en sus familias, en sus novios, en sus novias, en sus papás, en sus abuelos, por favor, no se confíen. Mucha suerte y cuídense. Que esté muy bien. Hasta luego, profe. Vale, gracias. Gracias.